aunque hablara de política, hoy, al borde de una nueva era, el país se prepara para recibir al compañero Yamandu Orsi como un nuevo presidente de la República, simbolizando, ¿no?, la continuidad de la voluntad popular, la denominada fortaleza de las instituciones democráticas, y supongo que van a haber sesudos análisis eh, sobre qué va a decir, sobre el discurso de Asunción del 1 de marzo. Yamandu, que tiene muchísimas particularidades, por ejemplo, eh, va a ser el segundo eh, mandatario de la historia democrática del Uruguay que no nació en Montevideo, ¿no?, siguiendo los pasos de aquel hombre tropero, peón rural, también canario, que fue, bueno, don Tomás Berreta, cuya presidencia además fue una de las más cortas, asume el 1 de marzo de 1947 y, si mal no recuerdo, fallece en agosto, ¿no?, víctima de un cáncer de próstata. Y bueno, su sucesor, bueno, un tal Luis Valleverres, da lugar al segundo impulso transformador, digamos, al segundo periodo vallista o neovallista, con todo lo que eso significó, ¿no? El, el fortalecimiento del rol del Estado en la economía y en la sociedad, una profunda voluntad de distribución de la riqueza. Pero bueno, eso es para otro capítulo. Con 43 años y cumpliéndose el 1 de marzo, 40 años de democracia, les propongo realizar algunas reflexiones, no muy pretenciosas, teórico-política, basándonos en principio, en este primer capítulo, en un contraste de dos imperdibles joyas de discursos de Asunción que creo constituyen una matriz de pensamiento económico, cultural, ideológico que permea a toda la sociedad hasta el día de hoy. Me estoy refiriendo a evaluar, a conversar un poco sobre los discursos de Asunción de 1985 y de 1995 de un tal Julio María Sanguinetti. Una de mis obsesiones es la gran profundidad en lo que denomino la delimitación, ¿no?, del campo de lo posible, de lo pensable, de lo que se hace y de lo que no, por parte de Julio María. Si para Erich Hobsbawm, por ejemplo, en su historia del siglo XX, este había sido un siglo corto que comenzaba con el ascenso del canciller alemán Adolf Hitler en 1933 y terminaba con la caída del muro de Berlín en 1989, para Julio María Sanguinetti se estaba ante un cambio civilizatorio, extendiendo aún más en el tiempo este punto de inflexión. Lo cito textualmente. Hemos dejado atrás las certezas de los 2 siglos de las grandes revoluciones políticas que comenzaron en 1789 en Francia y terminaron en 1989 con la caída del muro de Berlín. Si de un análisis semiótico se tratase, o sea, si contáramos el número de veces, de qué palabras se repiten más y por qué, la palabra incertidumbre, dudas, misterio, dejar atrás, pero sobre todo y fundamentalmente incertidumbre, es la que se repite en ese mundo de principios de los años 90 que contemplaba azorado cómo las políticas de glasnost y perestroika llevadas adelante por un tal Mikhail Gorbachev habían generado aún un incomprensible sismo global cuyo resultante fue no solo la desintegración del denominado socialismo real, sino una aceptación tácita de nuevas certezas indiscutibles que, en función de ese fracaso, tanto en el plano organizativo, político, histórico como del pensamiento, marcaban aquel 1 de marzo. En 1995, Julio, me atrevería a decir con muchísimo más autoconfianza y determinación, a la hora de ejercer el poder con claridad y firmeza, tanto en sus convicciones, en términos de proyecto político, como de su capacidad de actor medular, eh, no sé cómo explicarlo, en la configuración de este nuevo escenario en el cual debía posicionarse. Digo esto porque en tiempos de Milley, de Trump, de Xi Jinping, de Putin, de guerra, ¿no?, esa denominada neoguerra fría o segunda guerra fría, ¿no?, de amenazas nucleares, de reconfiguraciones geopolíticas en torno a las hegemonías globales, Julio María tenía claro eh, dónde posicionarse. ¿Es que acaso tal vez, no sé, el viejo Robert Michels, no aquel de la ley de hierro de la oligarquía, sino el estudioso profundo de la metamorfosis psicológica de los líderes, si hubiera estado, ¿no?, Parlamento, podría haber advertido, escuchando el discurso de Julio María frente a la Asamblea General, que era posible contemplar a un hombre, y sería una seria deshonestidad intelectual no reconocerlo, un hombre cuyas preocupaciones iban mucho más allá de lo contingente, de lo que hoy denominamos gestión,
aunque sí plantea con claridad las dificultades económicas que el país enfrentaba tanto en 1985 como una década después. Si uno se detuviera con detenimiento y sistematicidad, puede encontrar no el discurso de un gobernante, es decir, ¿no? Una suerte de ideas teleológicas, ¿no? En términos weberianos, es decir, acciones guiadas por una razón medio-fin, ¿no? Realizamos esto, vamos a hacer aquello, vamos a implementar esto otro, que por supuesto se encuentran, eh, y aunque bueno, aunque como que en este primer podcast me he propuesto relacionar los aspectos constitucionales, jurídicos y políticos en relación a determinados autores pasados por el ojo exclusivo de la aguja esa del discurso de Asunción, cosa que intentaremos realizar en el segundo capítulo, claro, que aunque con las dudas y temores de cualquier hombre prudente, a mediados de los 90, Julio María dispara con la certeza de un avesado francotirador una suerte de declaración de principios fundacionales, un conjunto de valores, es decir, una axiología destinada a definir la civilización que es, pero también la que debe ser. En criollo simple, su discurso es un manifiesto profundamente antropológico o un anclaje medular en la geopolítica y el rol del individuo y de la sociedad en ese espacio mental que construye a sumo amargamente, eh, que nadie o que muy pocos actores políticos con legitimidad democrática han podido, digamos, discutir, confrontar, oponerse, en los términos de recoger el guante de eso que Sanguinetti planteaba y dar un profundísimo debate, como, por ejemplo, como el que él estaba proponiendo en el año 95, pero ya delineaba casi proféticamente una década atrás. Y aunque me podrán acusar como de temerario e incómodo, asumo, y lo deberíamos pensar, que este proceso se explica en parte por la progresiva degradación del debate público ciudadano, por la realización de discusiones absolutamente vacías, ¿no? De las discusiones mediatizadas por